Hermanos, estamos estudiando del Espíritu Santo. Este es un tema hermoso, pero a la vez complicado, tanto polémico. Estudiábamos, ahí dejé el link, ya está en la página de YouTube, en el canal de YouTube de la iglesia, lo que hablamos el domingo pasado, ¿verdad? El Espíritu Santo, hablamos quién es el Espíritu Santo, es Dios, cuáles son sus funciones, algunas, ¿verdad? Son cantidades incontables de las funciones del Espíritu Santo. Entonces nos quedamos el domingo pasado cuando recibimos al Espíritu Santo, y ahora vamos al punto número 5 o el primer punto de esta mañana. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Hermanos, no confundamos el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una sola vez. Una sola vez. Cuando recibimos a Cristo, de verdad, es que la clave del sí o no ser bautizados en el Espíritu Santo es la sinceridad y la autenticidad, disposición y entrega con la que recibo a Cristo genuinamente como mi Salvador personal. Hermanos, el día que usted recibe a Cristo, pero de verdad, como yo lo recibí cuando tenía 28 años de vida. Para que ustedes hagan las cuentas, yo comencé a tocar el piano en la iglesia cuando yo tenía 10 años de vida. 10. Y comencé a cantar en público, a dirigir la alabanza cuando yo tenía 20 años de vida. Comencé a predicar la palabra como a los 22 años, pero fui bautizado y recibí a Cristo y nací de nuevo cuando tenía 28 años. Para que hagan las cuentas nada más. Porque, hermanos, podemos pasar la vida al frente compartiendo de un Dios al que hemos oído de oídas, nada más. Pregúntenle a Job. Job era un buen hombre, ¿están de acuerdo? La Biblia lo dice. Hermanos, Dios metió las manos al fuego por Job. Yo no sé si las metería por mí el Señor a estas alturas de la vida, pero llega Satanás y le dice: ¿ya viste a Job? Claro, como le has dado todo, el tipo está tranquilo. Quítaselo, a ver qué pasa. Y el Señor, me imagino que suspira y le dice: bueno, quítale todo, pero no le toques la salud. El mismo día perdió hijos, ganado, posesiones, etc. Y Job, hermanos, no niega al Señor. ¿Qué dice Job? El Señor me lo dio, el Señor lo quitó. ¿Qué dice? Sea el nombre de Jehová bendito. Pero, hermanos, no conocía a Dios. Explíquenme. Había oído de Dios. Y después la esposa le dice: todavía, mira, perdonen, va otra vez Satanás. Y le dice Dios: ¿ya viste a mi siervo Job, que no ha negado mi nombre? Claro, no le has tocado la salud. Tócasela, a ver si es cierto. Y Dios le autoriza al enemigo. Escuchen, y Dios le autoriza al enemigo a tocarle la salud. Y dice la palabra, hermanos, que a Job le da una, dura la palabra, yo iba a decir alergia, pero le da una, ¿cómo dice la palabra, hermanos? ¿Qué? Díganlo fuerte. Una sarna en la que Job tenía que tomar un pedazo de ladrillo, un pedazo de piedra para rascarse. Hermanos, nosotros no hemos vivido eso nunca. Y la esposa sale y le dice: mira cómo estás. Lo siento, hermanas, pero la esposa le dice: mira cómo estás. Aún conservas, ¿qué le dice? Tu integridad.
Hermanos, son palabras mayores. Usted lo puede esperar del compañero de trabajo, que es un gran bolo. Usted lo puede esperar de cualquier persona, del vecino. Pero de la esposa le dice, aún conservas tu integridad. Mira cómo estás. Deberías maldecir a tu Dios y morirte. Y Job, hermanos, le dice, como cualquier mujer has hablado. Recibiremos de Dios. Hermanos, estas son palabras mayores. Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo entraré. Desnudo volveré al cielo, donde sea. Y hermanos, en el capítulo 42 de Job, después de haber sido restituido todo, Job le dice, ahora conozco que todo lo puedes, que ni siquiera mis pensamientos puedo esconder de ti. De oídas te había oído. Pero hermanos, ¿qué dice la siguiente frase? Pero ahora mis ojos te ven, aleluya. Mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Como hablábamos con los hermanos Blanco, al que ya le daremos la bienvenida otro rato, hablábamos hoy, el Señor, hermanos, a veces nos tiene que llevar al desierto para que le conozcamos allí en el desierto, para hablarnos al corazón. El Salmo 119, 75 dice, el Señor por su misericordia me aflige. Y vea que tiene otro versículo que siempre se me olvida, que es maravilloso. No lo recuerdo, tal vez lo busca, vea. Hermanos, es por amor, es por amor. Pero ese no es el tema de hoy, el tema de en este momento, en este punto, que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Efesios 5, 18. El bautismo del Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando le conocemos, cuando le recibimos, cuando decidimos, hermanos, convertir nuestra vida al Señor. Acuérdense, la iglesia está llena de gente convencida, conocedores, hermanos, de la palabra. ¿Cierto, Cristian? Conocedores de la palabra. Oseas 6:1. ¿Qué dice? Vea. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Amén. Así es el Señor. Él nos hiere por amor. Creí que dirían amén. Él nos hiere por amor. Hermanos, es duro, pero bendito sea el Señor, que dice la palabra, que al que toma por hijo lo corrige. Por amor, gloria al Señor. Bueno, hermanos, ok, vamos, Efesios, ¿qué dije? Gracias. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La llenura, hermanos, del Espíritu Santo debe ser una constante en nuestra vida. Una constante en nuestra vida. Porque les tengo una noticia: el fuego del don de Dios en nosotros corre el riesgo de apagarse. ¿Cierto? ¿Recuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo, mira, aviva el fuego del don de Dios que está en ti? Avívalo. ¿Cómo, hermanos? La palabra nos sugiere, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, con E mayúscula. ¿Cómo, hermanos? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una de las formas como podemos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, llenos y más llenos, es cuando le alabamos, cuando le cantamos, cuando adoramos al Señor, ¿verdad? Aunque pareciera, ¿verdad? El mundo llaman a esto
como un momento de éxtasis, y probablemente sea algo similar. Cuando cerramos los ojos, cuando decía Edgardo, como decía Edgardo hoy, cuando nos olvidamos de lo que sucede alrededor y nos concentramos en el Señor, hermanos. ¿Verdad que es maravilloso poder cerrar los ojos, levantar las manos, cantar, olvidarse un momento de la vida exterior, de lo que sucede alrededor y decirle: Señor, aquí estoy? Quizás como dice aquel canto, con mis redes rotas, Señor, aquí estoy. Hoy me siento bien, hoy estoy lleno de fe. Otro día puede ser que usted le diga: Señor, hoy estoy falto de fe, hoy siento, pero Señor, no me dejes, ayúdame, yo te adoro por quien eres, no por lo que me das. La palabra dice: cantando con himnos y salmos, alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre. Hermanos, la palabra, Pablo nos sugiere aquí que una de las formas para ser llenos del Espíritu Santo es ser agradecidos. Qué lindo, ¿verdad? Ser agradecidos. ¿Por qué, hermanos? Por todo. Por todo. Ser agradecidos por todo. En todo, dice otra parte en la palabra. Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La llenura es lo contrario a estar vacíos, secos, apagados. Aquí hay una lista más en 1 Tesalonicenses 5:15. Aquí hay una lista más. Mirad que ninguno apague a otro, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Verso clave, dice, hermanos, el versículo 19, ¿verdad? Es nuestra decisión, hermanos. Ahí yo no puedo hacer nada por William, ni él puede hacer nada por mí. Solamente orar, animarlo. Yo no puedo hacer mucho por usted. Yo solamente puedo animarle, decirle: vamos, no deje de orar. Ahora hablábamos con Bea. Yo le digo: Bea, no dejes, no desistas de orar por esa petición que tiene. No desistas. Pero la decisión, hermanos, la tomo yo. Es cierto, habrá momentos en los que no tendremos muchos deseos de orar. ¿A cuántos les ha pasado alguna vez? ¿Verdad? Que la prueba es muy dura, que la situación es muy difícil. Hermanos, en esos momentos solo dígale: Señor, ayúdame. Hermanos, el Señor no necesita una oración de 3 horas para ayudarnos. Él solo necesita un corazón sincero, un corazón humillado, arrepentido, un corazón, Señor, hermanos, lo más íntegro que se pueda para el Señor. Hay momentos muy duros, momentos muy terribles, hermanos, que solamente la llenura del Espíritu Santo podrá provocar que no caigamos, que no nos desbaratemos, que no nos descompongamos, que no nos destrocemos, hermanos. Es importante mantenernos llenos del Espíritu Santo. Llenos, hermanos, cantemos, adoremos al Señor, seamos agradecidos, no paguemos a otros mal por mal, hagamos lo bueno, como dice Tesalonicenses, demos gracias en todo, estemos siempre gozosos, hermanos. Recuerden, el gozo no es sinónimo de alegría ni de felicidad. Esas son otras cosas. Ayer estábamos muy felices porque el Barça le metió 4 al Real Madrid. Nadie dijo amén. Bueno, está bien, estábamos muy felices, ¿verdad, hermanos? Estamos felices porque la selecta va a ir al mundial, ¿verdad, hermanos? Estamos muy felices porque compramos zapatos nuevos. Estamos muy contentos porque viene una época, por cualquier cosa. Pero el gozo no depende de ese tipo de felicidades. El gozo, hermanos, es la fortaleza. Usted puede estar
enfermo y gozoso. Usted puede estar triste y gozoso. ¿Cuánta gente, hermanos amados, está presa físicamente a esta hora en un reclusorio y conoció a Cristo y está gozoso? ¿Y cuánta gente está en la playa a esta hora y no hay gozo? ¿Cuánta gente, que no es pecado ir a la playa, hermano? Yo no me gusta mucho, pero no es pecado, está bien, cuando puedan vayan. ¿Cuánta gente está hoy en un estadio, qué sé yo, haciendo cosas lindas, pero no hay gozo? Por eso Nehemías le dice al pueblo, miren, el gozo de Dios es vuestra fuerza. Por eso es que el enemigo sabe, el enemigo de nuestras almas, hermanos. Lo primero, por eso es que yo le digo a la gente, no pierda el gozo. No deje que el enemigo le robe el gozo. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo nos roba el gozo, nos volvemos vulnerables. ¿Están de acuerdo? Es lógico, Cristian. El gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Cuando el enemigo me lo roba, o yo se lo entrego, o como usted quiera, o yo lo apago, me vuelvo vulnerable, quedo débil. Porque lo que me da la fuerza es el gozo del Señor. Amén, hermanos. Espíritu Santo, llenura, sinónimo del gozo del Señor. Ahí sí estamos bien. Aleluya, cuando permitimos que esto suceda, no experimentamos la llenura de la obra y del poder del Espíritu Santo. Cuando apagamos el fuego, cuando apagamos al Espíritu, cuando apagamos, hermanos, como dice ahí el 19, cuando apaguéis al Espíritu, no experimentamos la llenura de la obra y del poder del Espíritu Santo en y a través de nosotros. Y no sé, esto no está en la Biblia, pero me gustaría decirlo, o quizás si está y no lo recuerdo, es contagioso, ¿verdad? Cuando usted está triste, que se junta con tristes, van a terminar todos llorando. Pero cuando usted está triste y busca a alguien que está en un buen momento, en una etapa, que quiere darle ánimo, hermanos, se contagia. El gozo, el Espíritu Santo no se transmite, pero sí se contagia. Se contagia la motivación, el ánimo, hermanos. Orar los unos por los otros. Bueno, hermanos, seguimos. Manifestaciones del Espíritu Santo. Manifestaciones del bautismo en el Espíritu Santo o de la existencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Joel 2:28. Joel 2:28. ¿Lo conocen, hermanos? Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hermanos, esta es la promesa del Espíritu Santo que da el profeta Joel. Lo empieza a anunciar, ¿verdad? Luego, cuando Cristo camina sobre la tierra, Él, lo leíamos el domingo pasado, Él lo sigue profetizando, ¿verdad? Él dice, les conviene que yo me vaya, después de mí vendrá alguien, el Consolador, otro Consolador, Él lo guiará a toda verdad, Él os enseñará, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, hermanos amados, esto nos lleva a 4 etapas en el principio de la iglesia. Recuerden, estamos en la época de la iglesia. La iglesia comienza, ¿cuándo, hermanos queridos? El día del Pentecostés. Ahí comienza la era de la iglesia. ¿Y cuándo terminará la era de la iglesia? Con el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Así es. Estamos en la época de la iglesia y hermanos, lastimosamente en algún momento el enfoque de la iglesia se desvió. Pero el ejemplo de cómo hacer iglesia está en el libro de Hechos. ¿Están de acuerdo o no?
En el libro de Hechos se nos muestra cómo debería ser la iglesia, compartiendo las cosas, orando los unos por los otros, unánimes, juntos. Pero ahora, hermanos amados, lastimosamente gran parte de la iglesia solo está junta los domingos o cultos entre semana, mas no está unida, solamente junta. Es necesario que la iglesia esté unida, juntos, unánimes. Ok, entonces hermanos, Joel profetiza de la llegada del Espíritu Santo. Y a los primeros que el Espíritu Santo llega es a los judíos. Hechos capítulo 2. Acuérdense, dice la profecía, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ok, atención a eso. Y de repente, Hechos 2:2, vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, ¿cuántos hermanos? Todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Hay que ir poniendo atención a esto esta mañana. Dice la palabra que una de las evidencias de la llegada del Espíritu Santo fue que muchos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y aquí la palabra que engrana perfectamente dice lo que acabamos de leer. 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Recuerdan? Eran de muchas naciones. ¿Lo recuerdan? ¿Qué dice ahí? Ok. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, qué lindos nombres, ¿verdad? En Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos, o sea que había cantidad de lenguas ahí, hermanos. Les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Las qué? Las maravillas. No eran locuras, hermanos. No eran tonteras. Cada uno hablaba en un idioma las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían que estaban llenos de mosto. Ok, a los primeros hermanos, se cumple la palabra de Joel cuando dice en los postreros días, derramaré mi espíritu, ¿qué? Sobre toda carne, pero en esta ocasión había venido a los judíos. Pero, Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 12. Apuremos, hermanos, porque hay mucho que leer. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos. ¿Para qué, hermanos? Para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, y ellos eran samaritanos.
y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Los primeros en recibir el Espíritu Santo, hermanos, fueron el pueblo del Señor, los judíos. Pero la profecía decía que era para toda carne. Y nosotros, ¿dónde quedamos? Ya lo vamos a ver. ¿Quiénes eran los samaritanos? Era una mezcla de judíos y otras regiones, despreciados, dicho sea de paso, por los judíos. Eran mitad judíos, mitad no tanto, pero el Espíritu Santo, hermanos, que no hace ninguna acepción de personas, envía a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo el bautismo en agua no salva a nadie? El bautismo en agua, hermanos, yo me bauticé, yo no sabía, hace muchos años, y me bauticé como a los 9 años. Yo siempre fui muy crecidito en estatura. Usted me ponía de 10 años con los de 16 y nos veíamos de una edad. Nos veíamos casi de la misma edad. Y entonces, como mis amigos estaban bautizando, yo también. Y me bauticé sin tener ni la más remota idea de lo que significaba eso. Hermanos amados, el bautismo en agua no es para salvación. El bautismo en el Espíritu Santo genuino sí lo es. Recibir al Espíritu Santo genuinamente, esa sí es garantía de nuestra eternidad con Cristo. Ahí sí, hermanos. ¿Se fijan? Estos no hablaron en lenguas. Los primeros hablaron en otros idiomas, estos no hablaron en lenguas. Solo les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Número 3, Hechos 10:44. Llevamos 2 grupos, los judíos y los samaritanos. Mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí estuvo el orden correcto. La gente primero creyó en Cristo, recibieron al Espíritu Santo y luego fueron bautizados. Qué maravillosa la palabra, ¿verdad, hermanos? Creyeron, recibieron al bautismo del Espíritu Santo y también el bautismo del agua. Y el último, hermanos, vamos a ir a... Esto estábamos hablando de Cornelio, cuando Pedro y Juan llegan a la casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio, hermanos? ¿Lo recuerdan? Cornelio era un centurión. ¿Qué era un centurión? Era un oficial del ejército romano que contaba con mando táctico y administrativo. Los candidatos a centurión eran escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y capacidad de mando, además con considerable influencia y responsabilidad. Se les consideraba la espina dorsal del ejército. Es el rango militar de la antigua Roma que ha recibido mayor atención de los estudiosos en el ejército romano. Hermanos, Pedro y Juan llegan a la casa de Cornelio y ahí este hombre que era romano, él, hermanos, conocía a Dios. Si ustedes leen antes, por tiempo no podemos, pero cuando puedan leerlo, dice que este hombre amaba a Dios.
tenía una reunión en su casa para hablar las maravillas de Dios. Pero hermanos, volvemos al punto. No habían recibido al Espíritu Santo, no conocían a Dios. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra, hermanos? Que es necesario que estemos seguros de que el Espíritu Santo esté dentro de nuestros corazones. Si no está, todo lo demás es puro protocolo, hermanos. Puro protocolo evangélico. Puro compromiso. Pura tradición. Tercer grupo, hermanos, a los gentiles que habían creído en Jesús. Y el último, Hechos 19:1. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, ya convertido, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Hermanos, esta gente no tenía ni conocimiento de algunas cosas, pero habían creído en Jesús. Ahí estamos nosotros, los gentiles. La palabra griega traducida lenguas literalmente significa idiomas. Por tanto, el don de lenguas, hermanos, es hablar un idioma que una persona no conoce, a fin de ministrar a alguien que habla ese idioma. Quiero decir esto con todo el respeto del mundo, con todo el cuidado. Sé que ustedes pueden entenderlo, pero hay gente que nos oye después en las redes sociales que quizás no entiende tanto, pero lo diré con mucho cuidado y respeto. El rabasaya, eso no es hablar en lenguas. Con todo respeto y amor lo digo. El hermano, lo estoy haciendo, no es una burla, lo digo con tristeza en el corazón. Yo he sido pentecostal, también he sido bautista. Hoy solo sé que amo a Dios y que Él me ama a mí y que quiero predicar su palabra. Quiero enseñar la verdad de Cristo a la luz de la palabra. Eso es todo lo que sé. Hermanos amados, y he visto gente revolcarse en el suelo, supuestamente con una manifestación del Espíritu Santo, temblar, brincar, que no da fruto de arrepentimiento. Y eso es muy doloroso, eso es muy triste. Hablar en lenguas no cambiará nuestro carácter. Hablar en lengua extraña no cambiará nuestra integridad. Hermanos queridos, la palabra es clara. Nos dice que el hablar en lenguas es literalmente hablar en otros idiomas. Si desde que hablaron la primera vez en lenguas, hermanos, la palabra dice que los árabes, los mesopotamios, los fenicios estaban sorprendidos porque los escuchaban hablar en su propia lengua. Alguno estaba hablando en árabe, diciendo las maravillas de Dios, dice la palabra. Si no lo dice la palabra, no me crea. Pero dice la palabra que ellos hablaban en otros idiomas, hacían, ¿qué decían? La maravilla de Dios. En árabe decían, el Señor ha sido bueno. En turco decían, Dios es maravilloso, Jehová de los ejércitos. En griego, no sé, hermanos, ahí está el listado de las nacionalidades.
El tititirritititi no es hablar en lenguas. Lo siento mucho. Algunos creen que ya no existe más. Hermano, yo no me voy a meter allí, pero sí puedo leerles lo que dice 1 Corintios 12:7 en adelante. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para provecho. Si no beneficia, si no glorifica a Dios, no es manifestación del Espíritu Santo. Para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, y escuchen lo que dicen a continuación, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay algo que debo decir, hermanos. Este es un tema secundario. Este no es un tema para salvación, las lenguas. El Espíritu Santo sí, pero las lenguas no es un tema primario. Puede ser secundario y quizás hasta terciario, hermanos amados. Ahora bien, vamos a ir a Corintios, 1 Corintios 14, 20 al 33. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas no son por señal, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Hermanos, atención a esto, por favor. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprenderlo juntos. Así que las lenguas son por señal. ¿A quiénes, hermanos? A los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hermanos, Pablo está diciendo que es más importante para los incrédulos la palabra profética que las lenguas. Hermanos amados, no tengo mucho que decirles. Ustedes lo ven en las redes sociales, como en diferentes lugares, y lo digo con mucho respeto. Tristemente, la gente empieza a titiritear al mismo tiempo. Y eso, dice Pablo, dice la palabra, que no es correcto. ¿O sí? Dice, ¿no dirán los incrédulos que estáis todos locos? Sigamos, por favor, hermanos. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, estoy en el versículo 26. Tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Está bien, eso se lo agregué yo. Pero hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Cómo? Por turno. ¿Y qué más, hermanos? Y que uno interprete. ¿Cuándo lo vieron ustedes en alguna iglesia? Esto. Yo lo vi una vez. Hermanos, tengo 42 años de vida.
Ustedes saben que ando de iglesia en iglesia desde los 11 años de mi vida. Primero con el grupo musical de la iglesia Dios es Luz, grupo GRL, de ahí con el grupo Apocalipsis, de ahí con el grupo Quemuel y de ahí yo solo. Hermanos, tengo 30 años de ir de lugar en lugar y esto no lo vi más que una sola vez, una. Y Pablo es tremendo y dice, a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. ¿Y para quién? Y para Dios. En lenguas. Está bien. Yo no voy a decir que no. No me atrevería. Lo respeto. Pero hermanos amados, la palabra del Señor es clara. Nos da las instrucciones. Seguimos, hermanos. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Cuándo alguien vio eso? Cuando alguien levantó y dijo, perdóneme, hermano. Pero eso no es así. Alguien con espíritu, con el don de discernimiento, después de haberle dicho algo, se acercó y le dijo, ¿sabe qué? Hermano, no es así. Para los que vienen de alguna iglesia donde la base del éxito numérico de gente es la profecía, que el éxito de una iglesia debería ser la presencia de Dios. No la profecía, no la música, no las lenguas, no lo guapo del pastor. Creí que dirían amén, pero no dijeron nada. La música, el sonido, las luces, la pantalla, los influencers que son, los seguidores en las redes sociales. El éxito de una iglesia, hermano, debe ser Jesucristo. Debe ser Jesucristo. Nadie más, ni el pastor. Es triste ver las fotos de los pastores más grandes en los afiches, en la publicidad, en las redes sociales. Es más grande el nombre del pastor que de Cristo. Es tan grande. Las páginas web de los grandes ministerios tienen el nombre del hombre de Dios. Hermanos, ¿hasta dónde hemos llegado? La cara, la foto. Hemos olvidado que Dios es un Dios celoso, que se abstiene, hermanos, por el pacto que hizo con el hombre. Pero si Dios, hermanos, rompiese ese pacto, consumiría, hermanos, literalmente. Pero bendito Dios por Jesucristo y por la gracia en la que vivimos. Bendito sea el Señor. Seguimos, hermanos, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan. La profecía, hermanos, no es para adivinar el futuro. La profecía no es para decirle al hermano Carlos, cómprese tal número de la lotería. Aunque a algunos nos gustaría, ¿verdad? La profecía, otro día hablaremos del don de ciencia y el don de sabiduría. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hermanos amados, Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden, es un Dios de paz. Hermanos, me emocioné mucho, se nos fue el tiempo. Siguiente punto, si Dios nos permite, el próximo domingo, evidencia del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por tu bondad.